Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. El día de hoy traigo el caso de un triple asesinato que es descubierto por la escritura del asesino. Yo, sin nada más que agregar, destripemos este caso. Este caso ocurre en Tampa, Florida, el 1 de junio de 1989. Ese día desaparecen 3 mujeres que son encontradas unos días después. Sus cadáveres aparecieron flotando en la bahía. La policía, en cuanto llega a la bahía, se da cuenta de que se trata de 3 asesinatos, que no ha sido un accidente, porque las mujeres están atadas y amordazadas, y tenían colgando de sus cuerpos unos ladrillos. Tenían la boca tapada con cinta aislante, estaban desnudas de cintura para abajo y estaban atadas con una cuerda amarilla. Lo primero que necesita la policía en este caso es averiguar la identidad de estas 3 víctimas, porque no llevaban nada consigo que pudiera demostrar quiénes eran. A pesar de que las 3 víctimas estaban atadas cada una con un bloque de cemento de 3 kilos, la descomposición de los cuerpos había liberado gases que habían ayudado a que los cadáveres y los bloques de cemento subieran a la superficie. El agua en aquella época del año estaba caliente y eso fue lo que provocó que los cuerpos soltasen esos gases. Si el agua hubiese estado más templada o fría, los cadáveres se hubiesen quedado bajo el agua. El forense informó a la policía de que los cuerpos habían estado bajo el agua mínimo 3 días. Para poder saber el punto exacto de donde lanzaron a las 3 víctimas, pidieron a la Universidad de Florida del Sur que analizara las corrientes de agua de ese periodo de tiempo. La universidad les indicó que lo más seguro era que las hubiesen tirado en el centro de la bahía, que no se habían lanzado desde un puente o desde la orilla, sino desde mar adentro. La prensa sacó el hallazgo de los 3 cadáveres y el encargado de un hotel de la zona llamó a la policía. Le dijo a la policía que una mujer y sus 2 hijas habían llegado al hotel hacía 3 días y que desde entonces no las había vuelto a ver, pero que todas sus cosas seguían en la habitación. Cuando la policía entra en la habitación, se dan cuenta de que nadie la ha utilizado. Las camas estaban hechas, las toallas del baño no habían sido utilizadas y todas las cosas que tenía el hotel en la habitación estaban en su sitio. La habitación estaba a nombre de Joan Rogers y sus 2 hijas. La policía llama al marido de Joan, Hal Rogers, que vivía en Ohio y se dedicaba a la ganadería. Hal Rogers cuenta que cuando el sheriff le llama para ir a identificar los cuerpos, él no pudo por el estado de descomposición en el que estaban las víctimas. Así que realizaron estudios dentales y los resultados de estos confirmaron que las víctimas eran Joan Rogers, de 36 años, y sus 2 hijas, Michelle, de 17, y Christy, de 14. La autopsia confirma que fueron arrojadas al agua cuando todavía estaban vivas, porque tenían agua en sus pulmones. Para los investigadores del caso, en ese momento deja de ser un asesinato para considerarlo una ejecución. Y también pensaron que las víctimas ninguna tenía los ojos tapados porque el asesino quería que ellas vieran lo que él estaba haciendo con cada una de ellas y poder ver en sus ojos el miedo. A la policía le extrañó que Hal Rogers, a pesar de que su mujer tardó 3 días más en volver a casa de la fecha que tenían estipulada, él no denunció hasta después de esos 3 días. De él se llevaron la impresión de que era un hombre extremadamente frío, que a pesar de haber perdido a su mujer y sus 2 hijas, es decir, a toda su familia, no mostraba ningún tipo de dolor. Cuando la policía le reclama a Hal Rogers su reacción ante los asesinatos de su mujer y sus hijas, la frialdad con la que él se encuentra, él les dice simplemente a la policía que él no puede pararse a sentir, no puede pararse a llorar o no puede pararse a sufrir porque tiene mucho trabajo que hacer, porque tiene que dedicarse a su negocio. La policía, evidentemente, ante esta actitud, decide investigarle e intentar averiguar dónde estuvo y qué estuvo haciendo el día de los asesinatos. Hal Rogers tuvo la suerte de que, como a él no le gustaba cocinar para él solo cuando su mujer y sus hijas no estaban, salió a desayunar, a comer y a cenar fuera de casa y mucha gente le vio. Por desgracia, en las autopsias de las 3 víctimas, por haber estado 3 días bajo el agua, se perdieron muchas pruebas importantes.
pruebas que se podían haber sacado del pelo, de las fibras, de las huellas dactilares. Y por tanto, no pudieron saber con seguridad si las 3 víctimas habían sido violadas. Buscaron el coche de Joan Rogers y lo encontraron en el aparcamiento público del muelle. Estaba a 1,5 kilómetros del hotel donde iban a dormir y a 20 kilómetros de donde se encontraron los cuerpos. En el interior del coche encontraron 2 anotaciones. En una estaba escrita la dirección del hotel y la otra era un papel del hotel donde ponía la dirección del muelle. Cogieron esas 2 notas y las enviaron a un analista forense de documentos para que las estudiara. La escritura de la nota del papel del hotel era de Joan Rogers y la escritura donde venía la dirección del hotel no se pudo identificar. La analista forense encontró en la palabra Courtney que la T era mayúscula, a pesar de estar en el centro de la palabra, y que esta pauta se repetía en más palabras. Luego, la Y estaba escrita de una forma que el analista no había visto nunca. La Y aparecía en la nota 4 veces y las 4 veces eran diferentes. En la nota, aparte de la escritura, había otra pista. Al lado de la dirección del muelle, Joan Rogers había escrito azul y blanco. La policía inmediatamente lo primero que piensan es que azul y blanco se refiere a un objeto, y como las 3 víctimas aparecieron en el mar, pensaron que se trataba de un barco. Pero en el muelle donde fueron encontradas no solían atracar los barcos, porque en esa zona tenían permiso para estar en el mar durante todo el día. A la policía le llegó la información de que un vecino de la zona tenía un negocio ilegal en ese mismo muelle. Ofrecía a los turistas paseos en barco por la bahía para ver la puesta de sol. Su nombre era Jason Wilcox y tenía un barco azul y blanco. Investigaron y descubrieron que Jason Wilcox tenía antecedentes penales y que había cumplido pena de cárcel por una agresión con daños físicos graves. Además, vivía a tan solo 8 kilómetros del muelle. En su propiedad, donde guardaba su barco, también tenía bloques de cemento. Cuando la policía habla con él, niega su participación en los asesinatos. No pudieron pedir una orden judicial para poder comprobar su escritura, porque no había ninguna prueba física, ninguna prueba de ADN que le vinculara a los asesinatos. Todo eran especulaciones. 2 semanas antes de los asesinatos, hubo un caso muy parecido con una turista canadiense de 24 años, donde también estaba involucrado un hombre y un barco azul y blanco. Este hombre le ofrece a la turista un viaje en barco por la bahía. Una vez que están en el barco, él la agrede y le dice que si no se deja agredir sexualmente, la va a matar. Ella en ese momento le pide por favor que no la haga daño porque es virgen, pero ella cuenta que cuando le dice eso, siente que a él eso le excita mucho más. Según la chica, según el testimonio de la chica, cuando termina de agredirla, él comienza a sentirse mal y vomita. Ella no sabe muy bien por qué, él decide esperar a que anochezca y la deja libre. Se acerca hasta la orilla y deja que salte al agua y llegue a tierra. Luego ella en su declaración también dice haber visto en el barco unas cuerdas amarillas similares o iguales a las que se utilizaron en los 3 asesinatos. Los investigadores, evidentemente, con tantas similitudes, estaban seguros de que hablaba de la misma persona, que la persona que había agredido a esta turista era la misma que había cometido los 3 asesinatos. Por desgracia, la turista canadiense que fue agredida sexualmente por este hombre, antes de ir a denunciarlo, se duchó, y con ello perdió toda prueba de ADN. Por otro lado, dio una muy buena descripción de su atacante y pudieron hacer un retrato robot. Este retrato lo publican en los medios locales. Le piden a la turista que se acerque a comisaría a ver unas fotografías. Le enseñan a la turista la foto de Jason Wilcox y ella les dice que ese no fue el hombre que la atacó. Así que directamente le sacan del caso, porque como ellos dan por hecho que es la misma persona la que atacó a la turista canadiense con la que realizó los 3 asesinatos, directamente le excluyen del caso. A todo eso se le suma que le piden a Jason Wilcox que pase por la prueba del polígrafo y la supera, y más adelante les da una coartada para el día de los hechos. Con el dato del barco blanco y azul y con el retrato robot que tenía ya la policía, reciben muchas llamadas, pero por desgracia ninguna lleva a nada. Así que los investigadores prueban con lo último que se les ocurre, y es hacer pública la escritura del asesino. Utilizaron 5 vallas publicitarias de la zona
para que todo el mundo viera la escritura del asesino y probar si alguien la reconocía. Y es así como una mujer, Joan Steffi, vio una de las vallas en uno de los laterales de la autopista de Tampa y reconoció la letra. Se parecía a la letra de un contratista que conocía, Oba Chandler. Joan facilitó a la policía un recibo manuscrito de una de las obras que Oba le había hecho. Compararon el recibo con la nota encontrada en el coche de Joan Rogers y encontraron las mismas T's mayúsculas y las mismas Y diferentes. ¿Pero quién era Oba Chandler? Oba Chandler nació el 11 de octubre de 1946. Fue el cuarto hijo de 5 hermanos y se crió en Cincinnati, Ohio. Cuando tenía 10 años, su padre se ahorcó en el sótano de su casa. En el funeral, Oba saltó a la tumba de su padre mientras los sepultureros tiraban la tierra. Cuando tenía 14 años, empezó a robar coches y llegó a estar arrestado hasta 20 veces mientras era menor. De adulto, fue acusado de posesión de dinero falso, robo, secuestro y robo a mano armada. También fue acusado de masturbarse mientras miraba a escondidas por la ventana de una mujer. En otra ocasión, Oba, junto a un cómplice, entraron en una casa de Florida. Dentro había una pareja a la que amenazaron con una pistola y les robaron. Oba le dijo a su cómplice que atara al hombre con un cable de altavoz y se llevó a la mujer al dormitorio. Allí le hizo desnudarse, la ató y restregó el cañón de su revólver por su abdomen. Para el momento de los hechos, Oba tenía 34 años y era dueño de una empresa de construcción. Estaba casado y tenía 8 hijos con 7 mujeres diferentes. Vivía en un canal a menos de 1 kilómetro del muelle donde se había encontrado el coche de Joan. Los investigadores analizaron todas las comunicaciones registradas de barcos que habían realizado llamadas mientras se navegaba el día de los asesinatos. Según el informe que les facilitaron, Oba Chandler estaba en alta mar el día de los hechos. Detienen a Oba Chandler, a pesar de que él niega tener nada que ver con los asesinatos, pero aprovecha que lo tienen en comisaría y llaman a la turista canadiense para que lo identifique. Una vez que llega a comisaría, le exponen varias fotos de distintos hombres y ella, nada más ver la foto de Oba, lo tiene claro, lo identifica. Después hacen una rueda de reconocimiento donde ponen a Oba Chandler al lado de otros hombres con características muy similares a él, pero la turista lo tiene claro y le señala a él. Por otro lado, los investigadores pensaron que quizás en el folleto donde había escrito Oba Chandler la dirección del hotel hubiese alguna huella dactilar. Rociaron el folleto con ninidrina, un agente químico que reacciona a los aminoácidos de los restos que quedan en las huellas dactilares. Las huellas, cuando entran en contacto con la ninidrina, se ponen de color morado y se pueden fotografiar. En el folleto había bastantes huellas dactilares y una de la palma de una mano. Algunas de las huellas pertenecían a Joan, pero había otras que no sabían de quién eran. La huella que mejor calidad tenía era la de la palma de la mano, que no era de Joan. Cuando hicieron la comparación con la huella de la mano de Oba Chandler, coincidió. Ya tenían la prueba de la escritura y la huella dactilar, y todo en el mismo folleto que se encontró dentro del coche de Joan. Los investigadores creían que Oba Chandler y Joan se habían cruzado en una gasolinera, que Joan le había parado para preguntarle si sabía dónde se encontraba el hotel al que ella iba a dirigirse. Es allí cuando él le escribe en el folleto la dirección del hotel, cómo llegar hasta él. En un momento de la conversación, él le ofrece un paseo en barco por la bahía para ver el anochecer. Como estaban solas y no tenían otra cosa que hacer, le dijeron que sí. Y es ahí cuando él le da a Joan la dirección del muelle y ella escribe en un bloc de notas que tenía en el coche la dirección del muelle y pone blanco y azul, los colores del barco. Una vez que anocheció, ya en el barco y mar adentro, abusó supuestamente de ellas y no pudieron escapar porque las hijas de Joan no sabían nadar. Solo pudieron acatar sus órdenes. Después las ató un bloque de cemento a cada una de ellas y las tiró al mar estando vivas. Dejó un rastro electrónico porque llamó a su mujer desde la radio del barco para decirle que tenía un problema con el motor y que iba a llegar más tarde esa noche. Oba Chandler fue juzgado y condenado a pena de muerte.
Las palabras de la jueza fueron: Ova Chandler, usted no solo ha perdido el derecho de vivir con nosotros bajo las leyes del estado de Florida, sino que ha perdido el derecho a la vida en general. Señor Chandler, que Dios se apiade de su alma. Bueno, ya está aquí el caso de hoy. No sé qué os ha parecido. Yo, a recalcar, evidentemente, aparte de lo sádico que pudo ser este hombre tirando a 3 mujeres vivas al agua, me ha llamado mucho la atención la memoria fotográfica de la mujer que ve, mientras conduce o mientras pasea, una valla publicitaria con unas palabras, con una escritura, y se da cuenta de que es el recibo de un contratista al que ella contrató hacía un tiempo. O sea, me parece impresionante. Yo creo que soy incapaz de reconocer mi propia escritura en algún lado. Imagínate la escritura de otra persona, o sea, y de una persona que no es de tu familia, que no es tu hijo mientras estudias, que estás harto de verle escribir, o que es una persona que estuvo una vez en tu casa y que te dejó un recibo. Porque realmente gracias a esa mujer se descubrió quién era. Bueno, yo no me enrollo más, que me conozco, así que os voy dejando por aquí mi carita para suscribiros, que activéis la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Dedito arriba si os ha gustado el caso, como siempre os digo, y os voy dejando por aquí un vídeo, una lista de reproducción, por si queréis seguir por estos lares. Me despido y nos vemos en el siguiente caso. Chao.